hipoglicemia, y creo que todos tienen a la memoria, en algún momento deben haber visto a algún paciente, e incluso si hacen recuerdo desde cuando estaban en el colegio, ¿no? Aquellas formaciones que hacían largas y veían que alguien se desplomaba, o de repente en una iglesia o en un teatro, cuando hay un grupo de personas, encuentran personas que comienzan a presentar un poco de mareo, de esporesis, y se encuentran desplomados con hipotimia, y a veces ya nos encontramos incómodos. Hablar de hipoglicemia es un capítulo bastante bonito y muy útil, porque lo van a utilizar en muchas oportunidades, ¿no? Porque va a servirles de diagnóstico diferencial en un sinnúmero de pacientes con alteraciones sensoriales. Basta una imagen, y muchas veces lo hemos visto, ¿no? Pacientes, a mí uno que me dejó pues grabado para siempre, porque realmente fue una situación de unas 3 de la mañana, y los niños eran muy pequeños y me tocaban el timbre, ¿no? Y mis hijos son una diferencia de 4, ¿no? Y el mayor en ese momento tenía 8. Entonces ya se imaginarán, mi esposo trabajaba, y cuando tocan el timbre dicen: por favor, ayúdenme, una vecina del segundo piso, del piso tercero, ¿no? Y digo: ¿en qué la puedo ayudar? Y mi esposo no responde. No supe qué hacer más que despertar a la mayor, porque y dejar al pequeño con la mayor, y subí. Tenía un equipo y subí. Cuando entré, pues ya se imaginarán, a un señor de más o menos unos 70 años, la cama estaba mojadita, la sábana, y la pregunta era fácil, ¿no? ¿Es diabético? Sí. ¿Con qué se controla? Con antidiabéticos orales. ¿No le ha puesto insulina? ¿Usted le regula? ¿Le da la dosis? Sí. No sabían cuál era la causa. Lo cierto es que el señor no respondía, y a Dios gracias, ellos tenían un glucómetro y había otro hijo al lado, entonces la respuesta fue muy rápida. Evaluar eso es cuestión de segundos. Inmediatamente tenía la jeringa, tenía la ligadura, pero no tenía la dextrosa al 33%, ¿no? Y lo poco que despertaba el señor, pues hice 3 órdenes, ¿no? Uno, que prepare un vaso de agua con azúcar, 4 cucharadas y vaya hirviendo. El otro, que vaya a la farmacia y compre 4 o 6 ampollas de dextrosa al 33% en jeringas. Yo tenía. Y le doy gracias a la vida que el paciente salió, ¿no? Por supuesto que era un paciente que lucía de 70 años, demasiado adelgazado, no lo había visto en los últimos meses, y tampoco sabía que era diabético. Y cuando le tomamos la glucometría tenía 30. O sea, para mí fue la primera vez que había visto una glucosa tan baja. Había visto 50, pero de 30, sabiendo que el valor normal va entre 70 y 100, para unos laboratorios hasta 110. Entonces era sorprendente. Y al poco tiempo, la anécdota, el paciente en ese momento, me la pedía porque realmente pensé que lo iba a perder. Lo sentamos con almohadones, y el azúcar, el agua azucarada, se le fue dando por sorbos, se le hablaba, se le pedía entre pellizcones y algo para que él reaccione en algo, porque su estado de conciencia ya no era un glasgo de 15, ¿no? Estábamos hablando de un glasgo de 13, 12. Y bueno, entre tomar y tomar, y hasta que se le puso, ya el paciente salió. Ya posteriormente entendí qué es lo que le pasó al paciente, ¿no? Porque dentro de lo que él reacciona, comienza a movilizar ya las 4 extremidades, pero había cierta asimetría muy tenue en mi cuerpo, y se le pidió que asistiera al día siguiente al médico, a emergencia, consultorio, ¿no? Finalmente fue un paciente que era portador de un problema había recibido transfusiones sanguíneas, era portador de hepatitis C, B y C, y también tenía un problema de HIV. Entonces, lecciones como estas ustedes no se van a olvidar nunca, ¿no?
Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar de qué cosa es el paciente con hipoglicemia. El paciente con hipoglicemia es como que si hubiese un carro y no le he puesto gasolina, porque la glucosa va a ser para nuestro organismo el combustible para que este comience a funcionar, y lo utilizamos sobremanera en nuestro cerebro porque lo necesita en un gran porcentaje del azúcar almacenada en nuestro cuerpo. El mayor porcentaje está en el hígado, pero el 65-70%, pero el otro 25% está dentro de nuestro cerebro. O sea, sin este no podemos trabajar adecuadamente. Y el límite inferior se considera 70, pero puede estar en una hipoglicemia leve, moderada, severa, y conforme va disminuyendo los niveles de glucosa van a haber manifestaciones clínicas que van a contrarregular este efecto de la hipoglicemia. Es muy importante tener este concepto de la actividad de Whipple. Es una pregunta muy importante que desde la residencia, ¿no? Es aquel paciente que tiene los síntomas. O sea, les acabo de contar un caso de un paciente que no solamente lo encontré taquicárdico, con alteración del sensorio, sino que tenía la glucosa, que les digo, de 30, una hipoglicemia, o sea, síntomas más el dosaje de la glucosa por debajo de 70, y por último la respuesta que observamos, ¿no? Le administro la glucosa y la glucosa comienza a subir. Cuando yo lo dejé, el que tenía 85, ¿no? Imagínense la severidad de esta hipoglicemia. Pero esta triada de Whipple es muy importante, por supuesto, para ustedes ahora el reconocimiento del paciente que tiene síntomas de hipoglicemia, la taquicardia. El paciente va a estar irritable, va a estar confuso, va a estar obnubilado, va a tener alteraciones de sensorio, va a tener tremor, mareos, y van a haber una serie de efectos que van a aparecer de acuerdo a lo que fisiológicamente nos va a ir sucediendo. La concentración de glucosa la dosamos, y por último la respuesta la vamos a observar con el alivio de los síntomas cuando ustedes le administren la glucosa, en este caso oral y endovenosa. Y hay que ver, por supuesto, todas las causas que uno tiene que hacer rápidamente las preguntas, ¿no? El paciente diabético, ¿cuánto tiempo? No es lo mismo que tenga un paciente diabetes de tipo 1 que un paciente diabético tipo 2. No es lo mismo un paciente que tiene 1 año de diabetes que uno que tenga 30 años de diabetes y ya esté orinando espumoso en poca cantidad, tenga un síndrome de hematoso, el riñón ya estará insuficiente, y entonces los niveles de insulina van a estar recirculando, y hay que administrarlo con mucho cuidado. Hay que buscar en la pregunta, no me voy a olvidar nunca, ya era R2 o R3, y una enfermera que acababa de comenzar su primer día de enfermera de internado, me dice: doctora, hay un paciente que no despierta, es diabético, y yo ya lo conocía porque lo había visto el día anterior, y le digo: ¿cuánto le administraste de insulina? Como se le ve a la chiquilla, le ve simplemente jeringa, y en vez de haberle colocado 3 unidades, le colocó 30 unidades, ¿no? de insulina. Entonces, en ese rato tú tienes que primero y después llamar la atención, colocar 2 días, y entonces es muy importante cuando ustedes tienen un lugar de trabajo y cuando hagan las historias, tienen que decirles todo, lo correcto, lo verdadero, lo equivocado, lo bueno, lo malo, porque si no, no podrán salvar la vida de esa persona. Por supuesto que esta persona me lo dijo inmediatamente, y la ayuda, tuvimos 2 vías, se canalizaron, se quedó con dextrosa al 10%, 2 días, con administración de oral, porque no era un paciente cualquiera, un paciente con ya daño de otros órganos. Evaluar si es que hay alguna otra enfermedad sistémica en nuestro paciente, porque de repente es diabético pero al mismo tiempo es cirrótico, o tiene una enfermedad autoinmune, o una colagenopatía, o tiene una neoplasia de fondo. Entonces, averiguar toda la historia clínica. Vamos a recordar rápidamente lo que es la fisiología de la euglicemia. ¿Qué sucede cuando mi glucosa comienza a disminuir en sangre? Vamos a poner que tenga 50. Inmediatamente mi páncreas, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a disminuir la producción de insulina. Y va a haber una respuesta contrarreguladora de mayor producción de glucagón. Esa es la primera respuesta que vamos a encontrar. Posteriormente a eso, porque esto es casi correlativo, ¿no? Nuestro
encéfalo se va a dar cuenta rápidamente de lo que le está pasando a nivel del sistema nervioso central. Entonces va a dar una orden. ¿Para qué? Para que se produzca el efecto simpático, y para esto necesitamos de que se va a nivel de la médula, se va a producir mayor cantidad de adrenalina, de noradrenalina, y entonces los efectos ustedes los van a observar. Porque este paciente taquicardizó, porque este paciente se vuelve irritable, porque tiene tremor, porque tiene mareo. Comienza el segundo momento o etapa en que el organismo comienza a responder. En tercer lugar, hay un efecto, ese mismo sistema nervioso central manda la orden a nivel del hipotálamo, porque todo esto es un ciclo de feedback. El hipotálamo se pone en correlación con la hipófisis y vamos a hacer que la hormona de crecimiento se libere en mayor cantidad, es decir, vamos a ver mayor producción de ACTH, y esta ACTH va a actuar a nivel de nuestra glándula suprarrenal, a nivel de la corteza, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir mayor cantidad de cortisol. Y vemos la respuesta, ustedes ya saben cuál es la acción del cortisol. Y además de ello, porque ya ven 3 respuestas que luego nos vamos a enfatizar bien, porque tenemos que recordar primero la fisiología. Nuestro hígado también comienza a hacer su función, ¿no? El hígado, ¿qué va a producir? Va a favorecer que haya una nueva, va a utilizar el hígado, el riñón, todo se va a activar al mismo tiempo, porque si yo tengo baja azúcar, comienzo a utilizar, ¿qué cosa? El ácido láctico, mis aminoácidos de mis proteínas, de mi músculo, los ácidos grasos, y todo eso va a favorecer la nueva formación de glucosa, la gluconeogénesis, y también el incremento de la glucogenólisis. Entonces, es todo un sistema que nos va a permitir que esa glucosa baja inmediatamente comience a tener respuestas. Lo cierto es que la glucosa, si estaba en 50, con todo este mecanismo vamos a llevarla al valor de normalidad que les dije al inicio, entre 70 y 110. En mi hospital trabajamos entre 70 y 100 en nuestro laboratorio. Y hay que recordar además que si yo tengo un organismo sano, mis reservas de glucosa van a estar aproximadamente unas 8 horas en toda esta respuesta. Y después tengo tiempo suficiente para acudir a otro tipo de tratamiento. Aquí ya les vuelvo a remarcar. La primera, entonces, el primer mecanismo autorregulador de nuestro paciente con hipoglicemia va a comenzar a presentar una disminución de la producción de insulina a nivel del páncreas. Bien graficado. En segundo lugar, dijimos el aumento de una hormona contrarreguladora que es el glucagón. En tercer lugar, el mecanismo del estímulo simpático a nivel suprarrenal de la médula con la formación de adrenalina. Y en cuarto lugar, el aumento de la hormona de crecimiento con la mayor producción de cortisol. Aquí hacemos mención a algo más. Ustedes podrán ver claramente que cuando mi organismo tiene glucosa baja y se comienza a disminuir los niveles de insulina, entonces también tengo que observar yo no tengo el dosaje de la insulina, lo que voy a hacer es el control de la glucosa. O sea, yo voy a tener mi control de la glucosa en mi paciente. De repente es habitualmente un paciente que maneja 90 de glucosa, pero ya comienza a tener cierta disminución. Ya lo tendremos en un promedio de 80. Y en el transcurso de las horas sigue avanzando y comienza a aumentar la formación de glucagón. ¿Y cuánto tiene de glucosa mi paciente? Ya la glucosa de nuestro paciente también comienza a caer. Y seguido de ello, ¿en qué momento es que mi paciente comienza a taquicardizar ya por efecto de la adrenalina? Ya tengo una glucosa de 65 y 70. Y el cortisol, ¿cómo lo voy a tener? Ya comienza también a elevarse. Y nuestro paciente, hasta ese momento, de repente lo que hemos observado es algo muy, muy leve. Pero si ya su glucosa que la dosamos está en 50, los síntomas son evidentes. Primero, todos los síntomas adrenérgicos, y dentro de ellos, todos los que tienen que ver con ello, la taquicardia, la sudoración, el mareo, la diaforesis, la irritabilidad del paciente,
el tremor, el temblor, la sensación de hipotimia, ¿no? Y si el paciente sigue en disminución de esta glucosa, aparecerán ya los síntomas neuroglucopénicos. Es decir, el paciente lo puede encontrar no solamente con lo que acabo de mencionar, sino además ya incluso en estado de coma. Entonces, hablar de una definición de hipoglicemia va a ser todos los síntomas que el paciente presenta en sospecha de que baja de glucosa, y podremos clasificarla, esta hipoglicemia, en leve, en moderada o en severa. Y las manifestaciones clínicas las observaremos ya cuando nuestra glucosa esté más baja, en promedio, como les decía, de 50. Entonces, todos los síntomas que acaban de mencionar, dosan con su glucometría, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen glucómetro. En emergencia llega el paciente, usamos un glucómetro y dosamos un valor inferior a 50, que va en correlación a todos los síntomas, que incluso de repente el paciente no los tuvo en casa, pero en el camino, en el carro, ya comienza a presentarlo. La hipoglicemia severa es un paciente, como les mencionaba, que dentro de las alteraciones neurológicas no solamente es el paciente con alteración severa del sensorio, sino también que podemos encontrarlo en algunas oportunidades con convulsiones. Y por eso que cuando tengamos un paciente en coma tenemos la obligación de descartar si este es un paciente diabético, estará en hipoglicemia o en hiperglicemia, o habrá otras causas más como diagnósticos diferenciales. Los síntomas, a veces uno basta que mire la figura, ¿no? Este paciente ya no es la persona habitual, todo pensativo, le están hablando y no responde, es un paciente que está con sensación de hambre, sudoroso o nubilado, y lo ven todo aletargado en sus respuestas, se muere de hambre y comienza a presentar irritabilidad, hipotimia, y entonces ustedes los primeros síntomas adrenérgicos no los pueden olvidar. El paciente está en una formación y comienza a sentir débil, se desploma, a veces se sienta y ya encuentran todo lo demás: sudoración, taquicardia, algunos refieren palpitaciones, el temblor, incluso algunos comienzan a referir a adormecimientos en la boca, en la cara, el apetito tienen hambre de comer, algunos nauseosos, incluso pueden llegar a presentar vómitos. Y los neuroglucopénicos, estos síntomas que les decía, cuando ya nuestro paciente ya tiene una glucosa severamente baja, refieren dolor de cabeza intenso, están confusos, hay una pesadez a nivel de masa encefálica, de cráneo, dicen una pesadez, un dolor de cabeza intenso, que no lo pueden definir, pero ya van asociados a los síntomas y alteración del plasma. Algunos convulsionan y algunos llegan al coma. En la etapa inicial, entonces, ustedes tienen que ir a buscar todos los efectos adrenérgicos y va avanzando, buscan los signos neuroglucopénicos. Finalmente, nuestro paciente lo podemos encontrar, como les digo, en coma, y tenemos que ir a buscar dentro de las cosas que lo encuentran, porque pueden haberlo encontrado en la calle, en la cartera, de repente encontramos los frascos de insulina y ya sabemos que este paciente de repente hasta se pudo administrar mala glucosa, como en el caso que les conté. Dentro de la fisiopatología siempre hay que educar al paciente. Debe haber una buena ingesta de alimentos, sobre todo en el desayuno, porque son las horas donde uno va a trabajar más, en las horas de trabajo. Por eso se dice que el paciente debe ingerir adecuadamente un buen desayuno, un almuerzo bueno y una cena un poco ligera. Y todo nuestro aporte de glucosa, no se olviden que va a ser finalmente captado y va a ingresar a nivel de nuestro hígado, pero no toda la glucosa se queda allí. También tenemos nuestras reservas que van a ir a formar parte de nuestro músculo, de nuestro tejido adiposo, va a formar parte de nuestro cerebro. Entonces tenemos que tener siempre un equilibrio. No me puedo pasar 24 horas estudiando para un examen y no haber ingerido nada, y más si soy diabético, y más si estoy utilizando algún hipoglicemiante oral, y más si estoy utilizando insulina, y más si utilizo todavía insulina cristalina, insulina LPH, insulina Lantus, donde me administro horario
mañana, noche y con adicionales en las comidas. De repente no eduqué a mi paciente y se puso el adicional de la noche, se fue a dormir y no cenó nada porque no tenía ganas de comer. Y en la madrugada ustedes lo tienen con hipoglicemia. O sea, mucho depende de formar a nuestro paciente y educarlo. ¿Por qué? Porque hay que explicarle todo lo que va a suceder en su organismo y qué va a suceder y qué síntomas va a tener el paciente cuando tiene baja glucosa y cuando tiene alta glucosa y cuándo y cómo debe reconocerlo. Porque el paciente diabético no solamente debe llevar una botellita, caramelos, porque puede irse a los dos extremos con suma facilidad. Y es preferible para nuestro cerebro tenerlo en hiperglicemia que en hipoglicemia. No olvidarse que tenemos una respuesta rápida de hormonas, es decir, si mi glucosa bajó a 60, mi insulina comienza a caer, pero inmediatamente, rápidamente el glucagón ya se comienza a producir. Pero también tengo hormonas contrarreguladoras de acción más lenta, ¿no? Y ahí está el cortisol, la hormona de crecimiento. Lo cierto es que todo esto, les mencionaba, tiene que trabajarse mediante un control regulatorio constante, porque el cerebro, la médula suprarrenal, las células pancreáticas trabajan en conjunto. Sube o baja, tenemos que trabajar en un feedback positivo o negativo para que todo el sistema de nuestro organismo trabaje adecuadamente. Dentro de la etiología, ¿qué pasa con nuestros pacientes? ¿Por qué yo puedo hacer hipoglicemia en ayunas? Casos de iatrogenia, les acabo de comentar uno. Le pusimos mayor dosis de la que requiere. O de repente, también me ocurrió eso, llegó un paciente que no era diabético y estaba con hipoglicemia. Y resulta que le habían dado un fármaco equivocado en farmacia. Y cuando me enseña el fármaco que había ingerido, razón tenía, era una glitazona que le habían dado en mayor dosis y le habían dado cambio de fármaco. Entonces, también puede ocurrir eso. Debe siempre el paciente tener la observación o el familiar, la fecha de vencimiento y los fármacos y el nombre y la hora, porque de repente toma 10 fármacos al día y puede haber hasta interacciones de medicamentos. Puede ser el paciente portador de alguna neoplasia, no es diabético, no ha tenido ningún fármaco, no hay ninguna iatrogenia, pero tiene un adenocarcinoma. También puedo tener un paciente cirrótico, un paciente con hepatopatía crónica, con un hepatocarcinoma, con una carcinomatosis. Su hígado que ya no tiene reservas, como la tiene cualquiera de nosotros. O puedo tener un paciente que es una mujer de 18 años y también lo vimos en la época del internado, una jovencita que entró a sala de embarazada, estaba gestando 3 semanas y vino con una hemorragia uterina severa, ¿no? Entró a sala y no paraba el sangrado, y sangró severamente, hizo posteriormente un PAN hipopituitarismo. O sea, hacer toda la anamnesis completa, porque si no vamos a reponerle. Esta paciente debe tomar de por vida cortisol, prednisona, debe tomar de por vida hormonas tiroideas, tendrá que recibir todos los suplementos para poder sobrevivir en el resto de su vida, que muchas personas lo han hecho así. Por supuesto, fue una lección también muy triste. Nunca engañar, nunca mentir, porque esta paciente no dijo a la entrada qué es lo que tenía. Nosotros nos dimos cuenta al examen que la paciente estaba sangrando y lucía pálida. Entonces, tener empatía también para poder precisar todos los datos. Evaluar si nuestro paciente tiene insuficiencia renal, porque de repente es un paciente diabético de 30 años, pero ya su riñón ya no trabaja ni el 40% y se sigue aplicando la misma dosis de insulina, o sigue tomando hipoglicemiantes orales, que ya están contraindicados. Tiene una depuración de menos de 25. Entonces, tendremos que manejarlo adecuadamente, o tendrá algún problema autoinmune, o de repente viene una sepsis porque está con una sepsis severa, ¿no? Por un punto de partida X. Todo esto nos puede llevar a una hipoglicemia en ayunas. Pero también podemos tener hipoglicemias postprandiales reactivas, porque el paciente tiene problemas de hipoalimentación, porque el paciente tiene un inicio temprano de una diabetes de tipo 2, o porque el paciente es
tiene siempre que hay un metabólico, busquen también otras glándulas comprometidas. Puede tener un diabético, pero también puede tener hipo o hipertiroidismo. Y puede tener también, el caso del panhipovitarismo, por ejemplo, la deficiencia del cortisol. Buscar y dosar, si la historia lo amerita, dosaje de hormona de crecimiento, y hacer la pregunta siempre: ¿hay ingesta de alcohol o de algún otro fármaco, por ejemplo el litio? Dentro de las causas entonces de hipoglicemia tengo que ver, este es un paciente diabético y tiene una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tiene una hipoglicemia asociada a una insuficiencia autoinmune, o esta es una hipoglicemia porque ingirió el fármaco o la dosis inadecuada, o porque tiene enfermedades graves como el caso del cirrótico, o porque tiene una deficiencia hormonal, el caso del panhipovitarismo, o porque tiene algún tumor en la célula beta en el páncreas, o porque tiene un hiperinsulinismo. Aunque los tumores en las células beta no es lo más frecuente que vamos a encontrar, pero tenemos la obligación de hacer los diagnósticos diferenciales y ver si hay algo reactivo o algo ficticio. Cuando hablamos de hipoglicemia, acá sí les voy a pedir muchísima atención, porque prácticamente ya lo hemos visto ahorita en la clase, pero ¿qué es lo que quiero que fijen? Nosotros tenemos diabéticos de tipo 1 que no tienen insulina, no hay producción de insulina, las células beta no la producen. Y si hemos hablado de que en nuestros pacientes, lo primero que hace nuestro cuerpo es disminuir la producción de insulina, después aumenta contrarreguladoramente el glucagón. Pero si tengo un paciente diabético de tipo 1, ¿eso va a suceder? No va a suceder. Entonces presten atención en esta imagen y fíjense en el cuadrito rojo. El paciente que está con una disminución de glucosa no tiene insulina, no va a disminuir nada porque está perdido ese efecto. Tampoco va a incrementarse el glucagón porque no hay ese efecto en el diabético tipo 1. Y en relación al tercer efecto de la epinefrina que les mencionaba, está presente pero es frecuentemente atenuado en el paciente diabético tipo 1. Lo mismo que los síntomas neurogénicos van a estar presentes, pero también van a estar frecuentemente atenuados. Quiere decir que yo puedo tener un paciente diabético tipo 1 con alteración de sensorio y que no le voy a encontrar lo mismo que le sucedería a los casos de pacientes euglicémicos o diabéticos de tipo 2. El diabético tipo 1 y el diabético tipo 2 avanzado, severo, también se va a comportar como un diabético tipo 1 que no tiene insulina, porque es tal el grado de enfermedad que ya no tiene ese tipo de respuestas. Pero sin embargo, por eso les expliqué primero en el euglicémico, nuestro hígado va a seguir actuando porque nuestro hígado no está enfermo, o sea, va a seguir nuestra gluconeogénesis incrementada, va a seguir nuestra glucogenólisis incrementada, va a seguir tomando del músculo sus aminoácidos, el lactato, las grasas, y va a seguir formando nueva glucosa, ¿no? Y el paciente también vamos a ver el efecto de uno le va a reponer la glucosa y el paciente va a comenzar a responder, ¿no? Pero hay que tener en cuenta además que la hipoglicemia en el paciente diabético, ¿no?, con un síndrome de contrarregulación deficiente tiene hasta 25 veces más posibilidades de hacer una hipoglicemia severa que el euglicémico. Y si hay un síndrome de falta de percepción, que también lo tenemos en algunos pacientes, van a tener hasta 6 veces más posibilidades de hacer hipoglicemias severas. Entonces, de ahí nuevamente la recomendación: eduquen al paciente, que el paciente sepa qué debe comer, cuándo debe comer, respetar sus horarios, dosajes de glucometría, tener un cuaderno, un esquema de si el paciente ve o si el paciente o la persona, cuando ya observamos que hay alteraciones de visión, quien va a aplicar la insulina ya no sea el propio paciente, sino una persona adicional, para que nuestro esquema de insulina sea administrado adecuadamente, o sea, individualizar a cada paciente con lo necesario que necesitamos dar. Este cuadrito también es muy importante que lo observen, porque esto es el resumen de todo lo que hemos hablado.
En el paciente no diabético, si tiene glucosa baja, ¿qué va a pasar con la insulina? Euglicémico disminuye, el glucagón aumenta, la epinefrina incrementa. Diabético tipo 1, la glucosa cuando disminuye, no hay que disminuir la insulina porque no la tiene, no hay que incrementar el glucagón. Hay una respuesta atenuada de incremento de epinefrina frecuentemente. Y esto mismo sucede en el diabético tipo 2, vean la parte inferior tardía del paciente, que se comportan exactamente igual, que es muy distinto al diabético tipo 2 temprana, de diagnóstico temprano con hipoglicemia, donde si baja la glucosa, la insulina va a disminuir y va a incrementar el glucagón y va a incrementar la epinefrina. Por favor, esto bien guardado, ese cuadro es muy necesario para que sepan ustedes cómo van a tratar a sus pacientes. En hipoglicemias en ayunas, ya les he mencionado las causas más frecuentes, chequear, recolectar los datos, qué hipoglicemia antes está recibiendo, qué antecedentes de enfermedades graves tiene nuestro paciente, está aportando alguna enfermedad como sepsis, y acá esto es lo mismo que hemos explicado, pero en un cuadro, ¿no? La hipoglicemia en ayuna por fármacos. ¿Qué fármacos? Un hipoglicemiante, es decir, está con una sulfoniluria, está con insulina, es un paciente alcohólico, es un paciente que utiliza algunos otros medicamentos como los salicilatos, o este es un paciente que está con hipoglicemia en ayuno y tiene una enfermedad grave porque está séptico y aumenta el metabolismo, hay mayor utilización de la glucosa, entonces nuestros pacientes pueden entrar en ese tipo de hipoglicemia. O porque tiene cirrosis hepática, ya no hay la estructura del hepatocito en esa estructura que ustedes la conocen, ¿no? Se rompe todo la destrucción de las células hepáticas y se convierte en un hígado fibrótico, ¿no? O este es un paciente con daño renal, o este es un paciente con daño cardíaco congestivo. Ver si hay daño hormonal, entonces la hipoglicemia de este paciente es ¿por qué? Porque no tiene cortisol o porque no tiene hormona de crecimiento, y entonces nuestra respuesta ya sabemos por qué es. Les pongo esta imagen porque a veces entra por letras y a veces entra mejor también con cuadros. Mapas conceptuales también son muy buenos, ¿no? La hipoglicemia porque tengo un hipersulinismo endógeno, porque soy portadora pues, de un insulinoma, o porque tengo alguna otra alteración secretagoga o en las células beta, o tengo algún anticuerpo insulínico. Entonces, si yo tengo una hipoglicemia por un hiperinsulinismo, el insulinoma no es algo que lo vamos a ver todos los días, es uno en cada 250,000 pacientes, ¿no? Y en promedio lo encontramos en pacientes que están alrededor de los 50, y para ello tendremos que ir a demostrar que existe eso. Entonces, no solamente nos vamos a ayudar de los exámenes, las imágenes, la tomografía, la resonancia, la ecografía y los dosajes análogos para poder demostrar lo que estamos planteando. Nuevamente vienen las hipoglicemias reactivas, ¿no? Tiene la clínica, he dosado mi glucosa y tengo la respuesta a la ingesta de alimento. Entonces, tengo que hacer el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con mi paciente? De repente es un paciente que le han hecho, era una obesa y tiene una gastrectomía, se le ha hecho una derivación gástrica, una Y de Rose. Entonces, hay que averiguar qué es lo que tiene de por medio nuestro paciente que esté conllevando a esta hipoglicemia. Esto es del up-to-date. Es lo mismo que hemos hablado, pero hay personas que desde ya comienzan a prepararse para sus exámenes en inglés y los steps son en inglés. Entonces, si ya quiere prepararse, lo lee, ¿no? Las drogas, hemos dicho, la insulina, el alcohol, otros medicamentos, otras causas de enfermedades, si tiene enfermedad hepática, una sepsis severa, o el paciente está en ayuno prolongado, o hay un déficit de hormonas, cortisol, glucagón, o tiene nuestro paciente alguna presencia de algún tumor, o tiene un insulinoma, o el paciente tiene algún tipo de hipoglicemia por alguna iatrogenia algo accidental. Dentro de los factores de riesgo asociados, averiguar, nuevamente hacemos hincapié, si es diabético, cuánto tiempo tiene de diabetes, cuánto de insulina, cómo está controlándose, es solamente diabético o tiene enfermedades crónicas,
y ver si está recibiendo algún otro tipo de fármacos, y mucho cuidado en los pacientes, educarlos en el sentido, cuando hay náuseas, diarreas, vómitos, no debo administrar los medicamentos habituales, porque entonces el paciente va a tener este tipo de efectos, va a llevar fácilmente a la emergencia por hipoglicemia, y eso en más de una oportunidad el paciente me lo ha referido. No, yo me coloqué igual, solamente tomaba agua y las hipoglicemias son severas. Tener mucho cuidado también cuando hacemos las historias clínicas en cuidados intensivos, porque el paciente puede estar con nutrición parenteral total y de frente, no se olviden que la nutrición parenteral total no le dan una dextrosa al 5%, le ponen 50 gramos en 100 centímetros, o sea, es una carga grande y luego hay que hacer una bajada progresiva. Entonces, averiguar también eso y ver si no le han administrado cuánto de insulina. Cuidado mucho con los estilos de vida, enseñar al paciente, no solamente educarlo, qué es lo que es la enfermedad, qué cuidados debe tener, qué no debe hacer si es alcohólico en el caso del alcohólico, qué cuidados debe tener en un paciente que ha sido sometido a una cirugía bariátrica, por ejemplo. Chequear, por supuesto, los datos y historia hereditaria de la familia, chequear bien los síntomas de hipoglicemia, y por último, aquí el up-to-date se los he dejado todo, es lo mismo que hemos hablado de los efectos adrenérgicos, ¿no? Todas las respuestas que van a encontrar de sudoración, debilidad, taquicardia, tremor, nerviosismo, parestesias, y los neuroglucopénicos, la irritabilidad, la alteración de sensorio, convulsiones, incluso el estado de no podemos dejar tener la evidencia, es decir, si mi paciente tiene historia y síntomas que yo ya los estoy evidenciando, ya estoy confirmando la glucometría y ya tengo que actuar, es una de las situaciones donde uno tiene que actuar con suma rapidez. En el caso que les menciono, si hay líquido azucarado, y si ya todos sabemos que al primer año colocar una vía, hay que administrar una de estos al 33%, es preferible, como les digo, tenerlo hiperglicémico que hipoglicémico y dejar al paciente motivado para el resto de su vida como vegetal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la evaluación del paciente, y al final esto es la parte ya de una parte que lo vamos a empezar para la siguiente. Parece todo simple, sí lo es simple, pero hay que tener estos diagnósticos diferenciales, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces podemos perder una vida por no haber sido rápido.